Buenas tardes. A partir de este momento damos por comienzo esta transmisión especial en el marco de la celebración de los 4 años de Radio Madre de Dios. Y queremos decirles a todos los oyentes que nos sintonizan a través del 87.9 MHz que bueno, que estamos también unidos, ¿no? en esta conexión con, con muchos hermanos, ¿no? No solamente de nuestro país, sino también de muchos otros países que se han inscrito para vivir este retiro junto a Marino Restrepo. Vamos a pedirle ahí a Miguel un momentito si puede cortarnos un poquito, así podemos seguir mejor esta transmisión. Decirles entonces que es una gran satisfacción poder contar con todos ustedes que se hayan sumado a este retiro espiritual, ¿no? Junto a Marino Restrepo, que ya lo vamos a saludar. Bienvenidos a todos en esta tarde especial aquí en la ciudad de San Juan, desde la República Argentina, desde donde es Radio Madre de Dios. Estamos viviendo un clima muy frío, ¿no? Aproximadamente tenemos una temperatura de 7 grados, ¿sí? Así que bueno, aquí estamos con un poquito, con todo este frío, pero tenemos todo el calor humano y las ganas de vivir este encuentro en un mismo espíritu junto a todos ustedes. Gracias Marino, gracias también a Diana Castillo por que ella es encargada de toda la conexión online y todo ha venido preparando para que esta tarde podamos vivir a pleno este retiro. Ellos se encuentran desde Colombia y nosotros aquí desde San Juan, Miguel Campillay, quien les habla, Edith Guzmán, contentos y felices por este encuentro. Buenas tardes, Marino, la recibimos con muchísimo cariño. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación y también pues la oportunidad de celebrar con ustedes estos 4 años de aniversario de Radio Madre de Dios, donde he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones con Miguel y con usted, Edith, y pues es para mí una oportunidad muy buena para apoyar esta obra que ustedes tienen tantos años ya, porque antes de eso estaban también al aire con otra estación, llevan muchos años en este apostolado. Sí, sí, Y con yo Radio pues, Virgen María. Sí, y exacto. Marino, ¿cómo lo ha encontrado esta pandemia? ¿Cuál ha sido la situación contextual en la que usted se encontraba cuando sucedió toda esta pandemia? Pues nosotros comenzamos el año como siempre, ¿no? Con un proyecto de recorrer muchos países en varios continentes, como hacemos cada año, y comenzamos con Sudamérica, y ya estamos en Perú, llevamos una semana en el Perú, y de repente se complicó todo. Yo había estado en Uruguay la semana anterior y ya sentía, como dice el refrán, pasos de animal grande, pero no pensé que fuera a llegar tan rápido todo. Ujú. Y cuando llevábamos una semana en Perú, estábamos descansando de una charla que di y salió el presidente en televisión a decir que quedaba a partir de ese momento todos los aeropuertos de Perú cerrados y todo el mundo en cuarentena y dio 24 horas para las personas que tenían que salir del país para salir. Por gracia de dos benefactores peruanos, nos volaron el día siguiente a Bogotá, si no hubiésemos quedado atrapados allá. Y desde Ujú. entonces llegamos a Bogotá. Al llegar a Colombia también eran 14 días de cuarentena, que uno no podía salir de la casa, Ujú. pero entre tanto también inició la cuarentena en Colombia. Entonces, de por sí nunca salimos de esos 14 días, llevamos 4 meses. Y esto hace que estoy aquí en la casa madre de la misión, lo cual es la primera vez en casi 18 años que tenemos esta casa madre aquí en Bogotá, en que he podido estar tanto tiempo en esta casa.
nosotros siempre estamos viajando. Bien, y actualmente la misión Peregrinos del Amor se ha extendido más que el año pasado o ¿cómo está la situación? Pues nosotros tenemos, como usted sabe, un apostolado muy grande por internet. Esto obviamente que para nosotros en esta pandemia ha sido una herramienta muy útil y se continúa propagando por el mundo este apostolado, por lo que nosotros viajamos por muchas culturas, idiomas, naciones. Y claro, la tendencia a crecer siempre está ahí. Eh, no damos abasto porque en realidad somos una comunidad que en números es muy pequeña, y por lo tanto no podemos atender toda la demanda que pueda haber, pero sin embargo, hasta donde nosotros podemos y sobre todo que el Espíritu Santo es el que hace todo este trabajo porque es la iglesia misma la que crece, ¿no? Por medio del Espíritu de Dios. Seguimos creciendo, sí, seguimos eh, aumentando toda nuestra capacidad de alcance, por decir así. Bien, y en este tiempo de pandemia, ¿cree usted que la gente se ha acercado más a Dios? Pues yo pienso que mucha gente que de por sí es gente de Dios, que por sus afanes de la vida, sus compromisos y todo lo que hacen en el día a día, no tenían este espacio, lo han utilizado muy bien. Ahora, ¿cuánta gente se puede haber acercado a Dios porque esta pandemia los hizo recapacitar? Es bien difícil de saberlo, ¿no? Es algo que muy difícil de leer, ¿no? Vamos a dar comienzo ya a este retiro y lo vamos a hacer con una oración inicial, ¿no? Que es de San Cirilo de Alejandría, con motivo del final del Concilio de Efeso, en el que se proclamó la maternidad divina de María, nos dejó el más célebre elogio mariano de la antigüedad. Así que quiero compartirlo con todos los que nos están escuchando y también la gente que se inscribió para iniciar este retiro también ya la tiene en sus hogares, así es que la puede ir siguiendo. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y comenzamos con esta oración que dice: Dios te salve, María, Madre de Dios, tesoro veneradísimo de todo el orbe, antorcha inextinguible, corona de virginidad, cetro de recta doctrina, templo indestructible, habitación de aquel que es inabarcable, Virgen y Madre, por quien nos ha sido dado aquel que es llamado bendito por excelencia y que ha venido en nombre del Padre. Salve a ti, que en tu santo y virginal seno has encerrado al inmenso e incomprensible, por quien la Santísima Trinidad es adorada y glorificada, y la preciosa cruz se venera y festeja en toda la tierra, por quien exulta el cielo, se alegran los ángeles y arcángeles, huyen los demonios, por quien el tentador fue arrojado del cielo y la criatura caída es llevada al paraíso, por quien todos los hombres, aprisionados por el engaño de los ídolos, llegan al conocimiento de la verdad, por quien el santo bautismo es regalado a los creyentes, se obtiene el óleo de la alegría, es fundada la iglesia en todo el mundo y las gentes son movidas a penitencia, por quien el unigénito Hijo de Dios brilló como luz sobre los que yacían en las tinieblas y sombras de la muerte, por quien los profetas preanunciaron las cosas futuras, por quien los apóstoles predicaron la salvación a los gentiles, por quien los muertos resucitan y los reyes reinan, por la Santísima Trinidad. ¿Quién de entre los hombres será capaz de alabar como se merece a María, que es digna de toda alabanza? Es virgen, madre. Oh, cosa maravillosa, este milagro me llena de estupor.
¿Quién ha oído decir que al constructor de un templo se le prohíba habitar en él? ¿Quién podrá ser tachado de ignominia por el hecho de que tome su propia esclava por madre? Así pues, todo el mundo se alegra. También nosotros hemos de adorar y respetar la unión del Verbo con la carne, temer y dar culto a la Santa Trinidad, celebrar con nuestros himnos a María, siempre Virgen, templo santo de Dios, y a su Hijo, el esposo de la Iglesia, Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, con Amén. esta hermosísima oración de San Cirilo, ya le damos paso, Marino, a usted para la primera reflexión titulada Los signos de los tiempos. Muy bien, Edith, qué hermosa oración. Preciosa, si nos la puede enviar, se lo agradecemos. Muy bien. Eh, comenzaremos entonces con esta primera reflexión sobre los signos de los tiempos y voy a pedirle al Señor su palabra y les leo de la primera carta de San Pedro en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 3, desde el versículo 18, dice, padecimientos y glorificación de Cristo, porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En él se fue a predicar también a los espíritus cautivos. En otro tiempo, incrédulos, cuando en tiempos de Noé les esperaba Dios pacientemente mientras se construía el arca. En ella, unos pocos, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Esto era figura del bautismo que ahora os salva, no por quitar la suciedad del cuerpo, sino por pedir firmemente a Dios una conciencia buena por la resurrección de Jesucristo, que después de haber subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios con los ángeles, las potestades y las virtudes sometidos a él. Pues con esta palabra partimos eh, para reflexionar sobre los signos de los tiempos. Sabemos que bíblicamente hablando, el Señor nos ha dejado a nosotros unos signos claros sobre lo que habría de suceder en estos tiempos finales. Hay algo muy importante de tener claro, y es que sabemos que el final de los tiempos comienza con la encarnación de Jesucristo. Así está escrito y esa es la realidad, porque en un momento dado leemos, y en la plenitud de los tiempos, el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y a partir de ese momento, que es la plenitud de los tiempos, comenzamos el fin. Ahora, San Pedro mismo dice que para Dios un día son como 1000 años, 1000 años como un día. Lo que quiere decir que no podemos nosotros colocarnos con ninguna certeza en el tiempo humano sobre el tiempo de Dios. Eh, por eso siempre se ha dicho que para nosotros reconocer un profeta falso, todo lo que necesitamos es escucharle que nos dé una fecha exacta del final del mundo y con eso ya sabemos que es falso. Nosotros podemos leer los signos. Ustedes saben que han habido pandemias antes muy grandes, siglos atrás, de las que podemos tener conocimiento. Está la plaga negra, que era el tifo negro, que se llevó como 50 millones de personas y duró 7 años. Luego vino la plaga que se conoció como la gripa española,
en la cual murieron los pastorcitos de Fátima, San Francisco y Santa Jacinta. Y ahora en estos últimos tiempos hemos tenido brotes de plagas que no han llegado a ser pandemias. Esta es la primera de estos tiempos modernos que llega a ser pandemia y que obviamente todo esto es un desenlace hacia el fin. Tanto la pandemia de hace no sé cuántos siglos, del tifo negro, como la gripe española, como el coronavirus, son parte de estas señales, porque a pesar de que llevan tantos años entre ellas de distancia, sin embargo son eventos que van marcando la humanidad y que la marca con sus muertos y la marca con sus sufrimientos, sus pruebas, la llamada de atención que Dios hace cuando pasamos por dificultades así, que nosotros esperaríamos que cuando el ser humano es llevado a este tipo, a este nivel de amplitud, a su integridad física y en todo sentido, porque las consecuencias de una pandemia son muy grandes. Eh, Uno esperaría que cuando la humanidad está bajo este tipo de circunstancias, se acerque a Dios. Pero como decía San Pedro en esa primera carta, en el pasaje corto que les leí, él estaba hablando del diluvio y tan solo 8 personas se salvaron de toda la humanidad, a pesar de que Noé tardó años construyendo la barca y anunciando el diluvio, anunciando el castigo, anunciando a Dios y lo incómodo que estaba el Señor con la humanidad ya en ese momento. Y San Pedro testifica sobre el diluvio como algo real. Ustedes saben que tenemos muchos teólogos modernos hoy contaminados con teologías de la masonería eh, que niegan la existencia del diluvio, pero en ese mismo momento niegan también la palabra de Dios, porque el diluvio está tanto en el Antiguo Testamento como certificado en el Nuevo Testamento, para muestra lo que dice San Pedro. Eh, pero el ejemplo es que a pesar de las advertencias, a pesar de las señales, a pesar de todo lo que sucedía, la gente a veces no cambia, no escucha, no le importa lo que está sucediendo. Siguen el día a día viviéndolo de acuerdo a sus apetitos naturales, sus ambiciones y deseos naturales, y no les interesa mirar más allá. Es como prácticamente como un animal que está pendiente de lo que tiene al frente de él y es todo lo que le interesa. Desafortunadamente, la humanidad, entre más materialismo, pues es más banal, es más superficial, es menos espiritual, más animal y va a tener menos oídos para Dios, va a tener menos ojos para ver señales. Eh, la pandemia de hoy eh, o puede ser otro de los pasos que se dan hacia el final, como fueron las pasadas pandemias, como fueron las pasadas guerras, como fueron los pasados eventos naturales desastrosos, de tantas calamidades que han habido a través del tiempo, eh, como son los pecados y decadencias de la humanidad, el último conocido grande, el Imperio Romano, que se desploma por toda su maldad, inmoralidad, depravación. Y ahora este imperio nuestro, construido después de ese imperio romano, eh, que son tantos siglos ya en construcción, y un imperio que también se está cayendo. Y lo llaman orgullo. Son orgullosos de ser depravados y esto se convierten en movimientos humanos que desafían a Dios, se alejan de Dios, desprecian y blasfeman, cometen pecados gravísimos. Y claro,
todo esto demuestra que algo está sucediendo entre tanto y de que nosotros estamos acercándonos a el fin, que el Señor regresa y todo esto pasará. No sabemos a cuántos de nosotros nos tocará estar acá en la tierra, en esta vida temporal, en el momento que aparezca el Señor en las nubes con sus ángeles y santos y escuchemos las trompetas, como está anunciado. Eh, de todas maneras, aunque no estemos físicamente acá, lo vamos a estar espiritualmente porque todas las criaturas estarán presentes para el fin. Y como eso ocurre trascendiendo el tiempo y el espacio, eh, todas las criaturas estarán presentes, los seres espirituales y los seres carnales. Por eso, uno puede decir, miren, hay mucha, dentro de toda la escatología católica, eh, nosotros podemos asignarle la condición humana de hoy, la situación del mundo, se la podemos asignar como una gran señal y decir, Dios obviamente va a actuar, porque Dios no permite que las cosas continúen en esta dirección. Siempre que ustedes leen la historia sagrada, se dan cuenta cuántas veces corrigió Dios a su pueblo judío, a los hebreos, en el Antiguo Testamento por desobedecer. Cada que se alejaron de él, cada que cayeron y se contaminaron con los paganos, con el dinero, con las cosas del mundo, que se volvieron idólatras, magos, se metieron en lo que conocemos hoy como la nueva era, muy a menudo hicieron eso, los castigaba por hasta 4 siglos a veces, los entregaba en manos de un rey malo y ese rey malo lo utilizaba como instrumento para disciplinar a su pueblo, los mandaba de esclavos, permitía que se les llevaran las mujeres, los hijos, cosas aterradoras les pasaba al pueblo de Dios. Y miren ustedes que hoy, cuando nosotros vemos el pueblo de Dios, que es nuestra iglesia católica, vemos fenómenos dentro de ese pueblo de Dios extremadamente preocupantes. Vemos la propagación del homosexualismo en el clero y la vida religiosa, que ya son tan cínicos que lo hacen públicamente y pretenden ser apoyados y aprobados por la iglesia, como quien dice, la iglesia tiene que ser misericordiosa y apoyar todas estas depravaciones como algo normal. Y hasta allá ha llegado la ignominia, ¿no? También ocurren fenómenos intelectuales gravísimos de herejías. Toda esta soberbia intelectual donde caen bajo las manos de demonios de ciencia que se les roban la mente por medio de su inteligencia. Entre más inteligente el cura o la monja o el laico teólogo, entre más inteligente, más presa de los demonios de ciencia, porque les pueden utilizar esa inteligencia por medio del orgullo y la soberbia para terminar en herejías y muchos en apostasía. Miren ustedes que entonces uno puede tomar cada uno de esos eventos como una señal. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar de aquí del día de hoy que estamos viviendo, por ejemplo, esta pandemia que parece no terminar para todos nosotros? Ha sido una interrupción de planes, de situaciones de la vida diaria de cada uno de nosotros. Seguramente que para Dios es simplemente parte del camino que tenemos que vivir y el moldearnos por medio de estos eventos. Pero para nosotros que solamente vivimos desde nuestra pobre humanidad limitada y enfocada en cosas mortales, en la temporalidad, pues es un inconveniente y bien grande en todos los niveles. Pero desde esta pandemia, nosotros podemos adentrarnos en
los misterios del final y decir, ¿qué tal que esta pandemia se desencadene hacia el regreso del Señor en una forma extraordinaria, con eventos que puedan ocurrir? Hay muchas profecías eh, que vienen casi todas de nuestra Mariología, porque son dadas por medio de apariciones de la Virgen María, en las cuales se hablan de signos, de advertencias, de castigos, de avisos, de iluminación de conciencia. Todo esto es parte de todo lo que se ha oído a través del tiempo en la iglesia. También hay, pues, obviamente, muchos profetas falsos que se inventan señales, se inventan historias, pero en sí sabemos de que habrá una cadena de eventos que nos llevan al puro final, o sea, al mismo regreso del Señor. Em, Muchas personas, miren, usted puede hablar con muchas personas que son muy santas, que son gente que uno pudiera decir que tienen muy buenas intenciones. Y muchos de ellos creen que estas señales profetizadas se van a dar ya, el gran aviso, el castigo, la iluminación de conciencia, que ya vienen, ya están muy cerca. Y claro, en ese sentido están correctos, porque entre más tiempo pase, más se acerca el regreso del Señor. Es tan solo obvio, ¿no? Es lógico que el tiempo nos lleva para allá, no nos lleva para atrás, ¿sí? No vamos hacia el diluvio, sino que vamos es hacia el fuego del final. Y entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ver en las cartas de San Pablo, en algunas de ellas, y en algunos pasajes de la vida de los apóstoles, cómo ellos sentían que el Señor ya venía y se acababa de ir. Era una historia reciente para ellos. San Pablo no lo conoció personalmente, se le apareció místicamente y le continuó apareciendo, pero los que lo habían visto, que eran todo el resto de los apóstoles, pues ellos también pensaban que ya venía, y esto hace 2000 años, 2020 años. Por eso es santo y es es algo normal de que nosotros podamos presentir que ya llegó, ya viene el fin, porque pues es parte de lo que llevamos por obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, una llama, un fuego, una sed de Dios, una necesidad de que esto se resuelva ya y termine este destierro y que ya nos abracemos a la plenitud de Dios, a la plenitud de la gloria. Esto es un deseo muy auténtico del pueblo de Dios, es un deseo muy lindo, muy santo, y obviamente que mucha gente puede castigar ese deseo como una falsa profecía, pero no, mientras que uno no esté dando fechas y cosas de esas, no está pecando con decir que parece ser que ya viene el Señor. Este es un deseo que lleva el alma, el regreso del Señor, que al mismo tiempo el alma, sin saberlo conscientemente, está añorando, anhelando el encuentro con Él, que de todas maneras lo tendremos en el momento de la muerte, como quiera que se dé, porque así sea una, quién sabe, un cometa que caiga sobre la Tierra y nos aplaste a todos, o una catástrofe mundial, quién sabe de qué nivel, como una guerra mundial, eh, cualquiera que sea el instrumento para que nos lleve a la muerte, pues no hay diferencia. Se puede uno caer de una silla y matarse, y es lo mismo. Lo que sucede es que el alma sí añora ese encuentro con Jesús, y por eso también añora el fin. Y entonces es fácil uno pensar que esta pandemia ya sea como una señal muy grande de que se llegó ya al final, porque uno ve que esta civilización está siendo tan afectada en su economía, en toda su estructura. Hay muchas revoluciones, hay muchas ideologías perversas
amenazan en una forma anarquista de destruir las cosas, de destruir todo y gobernar desde las cenizas de los pueblos. Hay gente que piensa así y que tiene ese tipo de maldad en el corazón. Y hay mucha juventud envuelta en esa anarquía, que lo llaman de muchos otros nombres, ¿no? Pero que al final de cuentas es anarquía porque ustedes ven cómo queman iglesias, queman propiedades privadas, destruyen el trabajo del hombre que con tanto trabajo lo ha construido y llegan vándalos y destruyen todo sin ningún temor y sin ningún remordimiento, sin ninguna compasión y supuestamente tienen ideologías más importantes que lo que el hombre está haciendo hoy. ¿Y quién los va a corregir si así se torcieron, así piensan? Piensan que con esa violencia, ese odio, uno les va a creer de que tienen una mejor fórmula para la humanidad. Eh, entonces, uno podría llamar también eso una señal, pero y nos damos cuenta que esas señales se han dado a través de los siglos, en el mismo tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba entre nosotros en la vida pública, él se encontró en esa tierra de la Judea con guerrilleros. Entre ellos estaban los hijos del trueno que llaman, y Judas Iscariote eran revolucionarios y estaban buscando tumbar a los romanos para liberar al pueblo judío. Eran lo que consideraríamos hoy guerrilleros. Pero estos son brotes que han habido a través de los siglos en medio de todas las sociedades, en todas las comunidades. Se ha visto hasta en las organizaciones indígenas. Hay revueltas, hay revoluciones, hay levantamientos contra gobiernos establecidos. Es parte de la naturaleza humana. Siempre ha sido así. Por eso las señales de los tiempos, los signos de los tiempos, son muy delicados de interpretar con exactitud acerca del regreso del Señor, el momento del regreso. Sí, la humanidad ha sido siempre disciplinada. Miren los mensajes de la Virgen de Fátima al pueblo europeo a través de los pastorcitos. Obviamente para el pueblo europeo, esos pastorcitos eran seres insignificantes y que les iban a poner cuidado. Sin embargo, la Virgen estaba diciendo, si no cambian, una guerra peor llegará. Y en ese momento ni siquiera había terminado la primera guerra. Vino ella a anunciarles que ya iba a terminar. Y efectivamente terminó muy pronto después de esa aparición. Sin embargo, la advertencia nadie la escuchó y una guerra peor llegó. Y estos son castigos que Dios permitió a ese pueblo europeo para darles la oportunidad de que cambiaran y no lo hicieron, se degeneraron peor. Después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del hombre en la pérdida de la moral, de los valores, de los principios, la pérdida de la fe cristiana, todo eso se precipitó a un abismo, se fue. Como cualquiera diría que esas dos guerras tan seguidas una de la otra y tan horribles hubiesen convertido el corazón del hombre y no lo convirtió, se pervirtió más. Entonces ahora estamos viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido cientos de guerras pequeñas, no a nivel mundial como entonces, pero el hombre ha seguido en su misma conducta y obviamente que esto nos llevará al día que el Señor regrese. Eso es inevitable, que por allá vamos. Eh, si yo me pongo a leer espiritualmente en oración, como a veces lo hago, sin escudriñar en los misterios de Dios, sino mirando hacia adelante a través del Santísimo Sacramento en el sagrario aquí en mi comunidad. A veces miro y miro a ver si veo algo que el Señor me muestre sobre lo que continúa. Y no con el ánimo de ponerme a mirar el futuro desesperadamente, ni con una sed de ver el futuro, no la tengo, no tengo ningún interés sobre eso,
El futuro no me quita el sueño, no me preocupa. Yo he aprendido del Señor lo que Él me enseñó y lo que nos enseñó a todos, que dice, a cada día con su afán. El afán más grande es hacer lo que tenemos que hacer hoy. Eso es mi preocupación, realmente. Por eso el diablo no puede llegar a confundirme a mí con cosas del futuro y señales y cosas, porque yo no estoy interesado. Ahora, miren, nosotros como católicos debemos tener una actitud muy sana con relación al futuro. Y es que la actitud más sana que podemos tener es dejárselo a Dios, que es el único dueño de mañana, si es que hay mañana. Dejárselo a Él le pertenece, no a nosotros. Cuando uno tiene un corazón en Dios y su vida está en Dios, a uno lo que le interesa es hacer las cosas de Dios en el momento en que está. Eso es lo que tiene que hacer. Porque si hacemos las cosas como debemos hacerlas hoy, siempre con Dios en nuestro caminar, pensar, sentir, en nuestro planear, en todo lo que hacemos y lo que somos, entonces mañana si nos da otro día, pues vamos a estar preparados porque hoy lo hicimos bien. Y esto es lo que importa realmente. Lo demás no. Vendrán seguramente situaciones muy complicadas. Eh, Basado en lo que estamos viviendo hoy, si nosotros tenemos futuro, va a ser un futuro complicado en todos los sentidos, porque esta pandemia ha dejado una calamidad con la economía, ha dejado una calamidad con gobiernos que se han desestabilizado radicalmente porque no han podido apoyar a sus pueblos en medio de esta adversidad y se empiezan a cambiar lados políticos, unos tumban a los otros porque esta es una oportunidad para bien o para mal. En algunos países seguramente que el mal se tomará la fuerza del bien, donde el bien triunfaba y viceversa. O sea, van a haber cambios, obvios cambios en todo. Eh, pero ¿qué ha habido diferente en la vida si siempre ha sido así? Este es el ritmo que lleva la vida terrenal. La vida terrenal es así. Es una vida incompleta, una vida que está buscando acomodarse siempre porque está desacomodada. Es una vida que busca su libertad, busca su descanso y no lo encuentra y siempre está en esa ansiedad, en esa hiperactividad, en esa velocidad, en ese movimiento, buscando algo que se le ha perdido. Ustedes saben, en la antigüedad lo llamaban la piedra filosofal, todos los intelectuales ateístas, eh, los orientales lo llaman la realización personal, buscar esa realización del ser para alcanzar ese nirvana que llaman los hindúes, los budistas, que es como la felicidad humana, es un nivel, es un plano, pero nosotros buscamos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando tenemos a Cristo, se acaba esa ansiedad que es del hombre del mundo, se acaba esa hiperactividad, se acaba esa velocidad y ya tenemos paz en el corazón y nuestra más grande preocupación es hoy, este momento. Eh, Obviamente que nosotros tenemos responsabilidades y cada uno tiene que cumplir con ellas. Es parte de nuestro destierro. Nos ganaremos el pan con el sudor de la frente y esto hay que hacerlo. Tenemos todos que responder por eso. Y entonces hay circunstancias como la pandemia donde cuesta cumplir con esas responsabilidades porque todo está detenido, hay mucha gente que no puede cumplir con sus responsabilidades y no todas las naciones están preparadas para auxiliar a sus ciudadanos económicamente, ni darles ningún tipo de abrigo en estos momentos de calamidades, de escasez, que seguramente terminarán en hambrunas y guerras civiles. Y estos son los resultados que dan este tipo de problemas, ¿no? Una pandemia como esta, si se alarga más, puede llegar a producir guerras civiles, puede llegar a producir grandes hambrunas
y otro tipo de enfermedades que se desprenden del virus que tenemos en el momento, porque la gente no solamente se va a contaminar del virus, sino que se va a contaminar a medida que hayan hambrunas, van a haber también otro tipo de pestes. Y esto no porque uno quiera profetizar eso, sino de que esto es lo que naturalmente ocurre cuando se están descomponiendo las estructuras de la sociedad y se están cayendo, se están desboronando todo lo que se ha construido, porque todo eso ha costado toda una construcción de economías, de estructuras políticas y sociales, muchísimas cosas que se van desplomando y va quedando el pueblo sin estructura. Un pueblo sin estructura ya lo podrán ver ustedes en Libia, en esos países en el Medio Oriente que quedaron sin estructura porque se las destruyeron todas y supuestamente iban detrás de derrocar a un dictador. Pero miren ustedes los resultados tan catastróficos. Ahí no se derrotó un dictador, se derrotó fue un pueblo. El pueblo entero quedó en la miseria. Los resultados son atroces porque habían ambiciones escondidas detrás de eso que eran muy malas. Por los frutos los conoceréis. Y nos damos cuenta que esos pobres países que están tan destruidos hoy fueron víctimas de intereses políticos y económicos perversos. Hoy seguramente que esta pandemia va a llevar a mucha gente a aprovecharse de la pobreza de los pueblos, del momento de debilidad para tomar ventaja de ellos. Eso es lo que siempre ha ocurrido. Es la cadena alimenticia, como llaman, ¿no? Siempre el que tiene el dinero y el poder se puede comprar al que no lo tiene. En un momento de necesidad siempre se da eso. No hay escapatoria. Este es el curso de las cosas. Entonces, ¿qué digo yo sobre los signos de los tiempos? En resumidas cuentas, pues yo digo, hay señales claras de que esta civilización tiene problemas serios. Parece ser que el Señor no está muy contento con nosotros, con la forma en que estamos viviendo, con la forma en que estamos haciendo las cosas. ¿Cómo va a estar contento? Mire, aquí donde estoy yo en Colombia, en Bogotá, ayer nada menos estaban celebrando el orgullo de LGTB y la alcaldía de Bogotá, que está en manos de una mujer depravada, lesbiana, eh, izaron las banderas en la alcaldía y quién sabe cuántas otras abominaciones cometieron. Y esto es acá en un país católico, donde supuestamente hay todavía valores y donde hay gente muy buena y mire lo que está sucediendo en las barbas de todo el mundo. Y el pueblo de Dios se durmió y permitieron elegir este monstruo de alcalde. Y así sucede en muchos países que tienen presidentes de ese estilo. Y que eso es lo que está ocurriendo en este mundo, ¿no? La maldad total apoderándose de los gobiernos, de los poderes, en medio del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, en cierta forma, se duerme a veces y comete errores graves y no cuida de sus países, de sus ciudades, de sus familias. Y por eso se ven estos fenómenos, porque la gente se duerme y a veces se concentra tan solo en lo personal, en su propia vida, y lo demás lo abandona. Y las consecuencias son muy graves, son consecuencias letales. Eh, Podríamos decir hoy que nosotros tenemos una calidad de vida totalmente deteriorada. Eh, Esta no es la vida que soñamos. Cuando usted mire en los Estados Unidos, eh, ustedes saben cuál es el eslogan de la cultura americana, ¿cierto? El sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Pues tener la casa, el carro, los ahorros, las vacaciones, el gran empleo. Todo eso es parte de un sueño, ¿no? Que invitan a todos los pueblos de la tierra a emigrar a conseguir ese sueño. Ustedes saben que ese sueño se acabó hace tiempos y
Por eso este presidente actual en las elecciones anteriores, su eslogan era hacer América grande otra vez, porque obviamente ya ese sueño se estaba desplomando. Y cuando usted ve lo que sucede hoy, se da cuenta que estamos en situaciones muy graves, porque para que los Estados Unidos estén en una crisis así social como la que está hoy, con ese tipo de problemas y con ese tipo de habitantes, de ciudadanos que no tienen conciencia, que están llenos de odio, de resentimiento, de violencia, que están armados hasta los dientes, como decimos en términos populares, son cosas preocupantes, porque se podrán imaginar lo que significaría una guerra civil en los Estados Unidos, que tiene la población civil más armada del planeta. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido un caso donde la población civil esté más armada que en los Estados Unidos. Ya cualquier persona está llena en la casa de granadas, de bazucas, de ametralladoras, hasta de misiles tienen. Y estos son gente civil, no militar. La mayoría pues han estado en el ejército y conocen esas armas y las saben usar. Si hay una guerra civil sería la más espantosa de la historia de la humanidad. Dios no lo quiera que eso nunca ocurra, porque esto no se le puede desear ni al peor enemigo. Pero cuando miramos en realidad las circunstancias del mundo de hoy, vemos que es un mundo tan volátil que en cualquier momento pueden ocurrir cosas terribles, en cualquier momento. Cuando menos pensemos, se arma una revolución en el sitio que parecía más seguro, en el sitio que parecía más íntegro, más perfecto, se puede dañar todo y esos sueños se pueden derrumbar. Hoy no podemos soñar en eso. Ese tipo de sueños en el mundo de hoy eh, son más allá que una utopía, ¿no? Porque fueron posibles en un momento dado. Nos damos cuenta cómo después de la Segunda Guerra Mundial, el gran beneficiado fueron los Estados Unidos. Primero, el dólar se convirtió en la moneda universal comercial. Segundo, la masificación industrial se dio lugar más en los Estados Unidos produciendo ropa, armas, comida masivamente para la guerra. Y la guerra fue la que enriqueció a ese país y después de eso se convirtió en una potencia mundial. Ahora, hoy, pues es muy cuestionable lo que sucede en el mundo con relación a potencias mundiales, porque vemos cómo ha emergido la China como la potencia mundial potencialmente más grande del mundo, porque nadie tiene una población como ellos para poder tener un presupuesto del tamaño de ellos. Nadie lo tiene. Entonces, basta con tener el más básico sentido común para darnos cuenta que la China es el futuro de potencia mundial, porque ¿quién los puede superar si nadie puede tener una población tan grande pagando impuestos para tener un presupuesto que es el que hace que un país sea una potencia mundial? El dinero, el poder económico y industrial y tecnológico, todo eso lo tiene la China. Y esto le duele mucho a Occidente, le duele mucho a los americanos, a los europeos, porque no quieren aceptar esa realidad, pero cualquiera que mire hacia allá con los cinco sentidos sanos, sin interferencias políticas o de cualquier tipo de dirección que pueda tener, se da cuenta que es verdad. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cuán buenos son los chinos? Pues no lo sabemos, porque cuando una persona se convierte en potencia mundial, pues tiene sus propios intereses. Hasta el momento nosotros no hemos visto que los chinos impongan su ideología comunista en los países con los que ellos tienen tratados económicos. Sabemos que le han prestado dinero a muchos países del tercer mundo, incluso del primer mundo tienen negocios muy grandes y hasta ahora no se conoce que ellos quieran implantar sus ideologías. Sin embargo, pues eso nunca se sabrá hasta que llegue el momento en que verdaderamente sean la potencia mundial que parece ser en la que se convertirán.
Ahora, esta pandemia está dejando a Occidente totalmente herido económicamente y su propia estructura social está herida. Miren ustedes los golpes tan grandes del racismo en Norteamérica y en Europa, gravísimos. En el mismo África han habido brotes de eso. Eh, y esto es una señal de que la estructura social y política de Occidente está herida, está sangrando. Esto es muy grave porque nosotros somos de Occidente, vivimos en Occidente y vamos a ser afectados por esto. Y no hay escapatoria. Usted ve todas estas revueltas que hay, la mayoría instigadas por agendas particulares de gente maquiavélica, anarquista, gente mala. Hay muchos nombres que no necesito ponerme a señalarlos acá, pero que casi todos ustedes ya conocen, que son gente que está específicamente promoviendo este tipo de revoluciones para desestabilizar las sociedades y crear un solo gobierno mundial. Esta es una agenda clara que lleva muchos años y que se ha tratado de imponer porque al final los que se benefician de un gobierno mundial son las multinacionales, porque ellas serían las que manipulan la economía a través de los bancos, a través de la comida, a través de todo. La misma cultura es una industria, ¿cierto? La música, el cine, la televisión, la literatura, todo esto se convierte en un gran evento internacional de magnitudes económicas gigantescas cuando son manejadas por una sola corporación o por un grupo, un puñado de corporaciones multinacionales. Y esto es lo que se llamaría un orden mundial. Y esta gente asignaría la cabeza y la van cambiando seguramente eh, con el tiempo, como todo, pero estas son las señales más claras en el momento. Hay una pelea entre los poderes del mundo por establecer un solo orden mundial. El presidente Trump ha sido un obstáculo para eso porque él ha sido como el mismo nombre de él lo señala, un Trump, que es un joker, ¿no? Una carta que puede andar de un lado para otro. Hoy puede ser para acá, mañana para allá. Y esto ha desestabilizado ese plan. Los mismos personajes que están detrás de ese orden mundial lo dicen con nombre propio. El presidente Trump ha sido un obstáculo para poder terminar de construir el orden mundial, un solo gobierno mundial. Y bueno, pues miren, yo diría esto, para el pueblo de Dios, estas cosas no debían preocuparnos, porque nosotros si somos de Dios, ¿a dónde está nuestro reino? O sea, no se olviden de la conversación entre Pilatos y Jesús. Jesús, cuando Pilatos le habló de si era rey, él le dijo, sí, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles vendrían a rescatarme. Esto nos debe sonar, pero bien adentro de nuestro corazón. ¿Qué importa quiénes son los que quieren apoderarse de este mundo y hacer de esto un solo orden mundial? Y quién sabe cuántos planes tiene el diablo, porque él es el príncipe de este mundo. Y todas esas son noticias del mundo, de lo que pasa en el mundo, lo que quiere el diablo hacer con el mundo, lo que está sucediendo. Eso no nos debe incumbir a nosotros. Eso no tiene sentido. A nosotros nos debe preocupar la salvación de nuestra alma y la salvación de las almas. Y precisamente la salvación se da cuando nos desprendemos de los acontecimientos y eventos del mundo perverso en que estamos, que está en manos del diablo. El mismo San Juan dice, el mundo entero está en manos de Satanás, como para darnos luz, para que nos entendamos dónde estamos y no nos peguemos de esto ni nos enredemos con esto, porque miren, fácilmente uno termina enredado con esto. Si usted se pone a escudriñar y a fijarse en lo que el diablo está haciendo y lo que está haciendo toda la gente que le pertenece al diablo,
que son todos estos hombres y mujeres que buscan el dinero, el poder, la fama, la manipulación de las cosas. Entonces termina atrapado en esto y termina escandalizado y atormentado y asustado y, y desarrollando toda clase de conspiraciones. Y lo que hace es perder su salud mental, su salud emocional, perder el tiempo en odios contra aquellos perversos que están organizando el orden mundial. Eh, ¿Por qué vamos a gastar nuestra salud pensando en lo que van a hacer esos hombres que se quieren apoderar del mundo? O sea, si la palabra de Dios nos ha enseñado que el mundo le pertenece al diablo, entonces me va a preocupar a mí lo que van a hacer con este mundo y voy a estar trasnochado yo porque el diablo planeó esto, planeó aquello. Y eso es lo que se oye a veces en la iglesia, tristemente. Salen noticias, miren lo que está pasando, el diablo quiere hacer esto, los poderes mundiales hacen esto, y esto es manipulación de aquello. A mí me da mucho pesar, ¿no? Porque son plañideras que están tocando una música destemplada. Si yo, eso no es necesario. Lo único que hace es como crear preocupaciones en la gente que debía estar más concentrada en amar, en perdonar, en convertir su corazón, en prepararse para la vida eterna, en prepararse para pasar de esta vida a la otra, donde está el reino de Dios al que pertenecemos. El reino no es de este mundo. El reino nuestro no es de este mundo. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados por este reino? ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué nos quita el sueño? ¿Cuál es el interés de estar eh, denunciando las noticias del diablo? Lo que el diablo hace, lo que el diablo planea, lo que el diablo dijo. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué? Ustedes dentro de los evangelios no ven ningún pasaje en los 3 años de la vida pública de Jesús en que los apóstoles llegaron todos aterrados a decirle a Jesús, Jesús, ¿sabe lo que está haciendo Pilatos? ¿Sabe lo que está planeando Herodes? ¿Sabe lo que está planeando el emperador en Roma? Jesús, mire, jamás, eso no existe en el Evangelio. No hay un solo pasaje al respecto. Jesús se refiere a Herodes en una o dos oportunidades, en una lo llama zorra, cuando lo llevan ante él ni le habla, ni siquiera le dirige la palabra, no le puso atención y era un hombre que era maquiavélico planeando cosas horribles. Jesús jamás le quitó el sueño eso, ni a los apóstoles, ni a ninguno de los cristianos. Por eso hoy debemos aprender de ellos, porque esa es nuestra guía, es el camino, es la vida, es Jesús. Eh, las preocupaciones nuestras no son este mundo. Eso no tiene por qué quitarnos del sueño. Lo que nos debe preocupar es el pecado, preocuparnos del diablo que no nos va a llevarse el alma y además preocuparnos las almas porque debemos tener sed de almas. Miren que para el próximo fin de semana tenemos un evento que es en inglés para los que hablen inglés que están conectados aquí, que se llama Tengo sed, I thirst. Eh, y el 18 y 19 tenemos un evento en español, como una conferencia virtual que también se llama Tengo sed. Y es todo por la sangre del Señor, porque vamos a entrar al mes de julio sobre la sangre del Señor. Y entendemos que Santa Teresa de Calcuta tuvo una experiencia con Jesús, donde él le repitió esa palabra que dijo en la cruz cuando agonizaba, tengo sed. Y esto hay que tenerlo claro de que es algo muy hermoso porque es el rey entrando a su reino en el momento de la muerte y hablando de la sed de almas. Tengo sed. No era de agua, era de almas. Y esa sed es la que nosotros somos llamados a saciar, llevándole almas al Señor. Almas. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es estar preocupados si se va a acabar el mundo el martes. Nuestra tarea es si podemos lograr llevarle más almas al Señor. Esa es nuestra tarea. Des en cuenta, nuestras preocupaciones no deben ser los reinos de este mundo. Y uno a veces me da tristeza de ver algunos
mensajeros católicos que los veo uno en internet hablando de todas estas locuras de que ya vino, ya viene, ya, y tienen estas caras serias e inteligentes y tan profundas y todo, hablando del reino de este mundo, de las cosas de este mundo, de lo que el diablo está haciendo. Y yo digo, es que no se dan cuenta, no se dan cuenta que esto no importa, que este mundo no importa, que no es acerca de este mundo. Es que es para dónde vamos lo que importa, para dónde vamos. Y tenemos que mirar es para arriba, porque tal que por hablar tanta tontería vayan es para abajo, por estar propagando cosas que solo distraen al pueblo de Dios de su conversión. Que el mensaje más importante del Evangelio es la conversión del corazón. Eso es. Ahora, con esto yo no desacredito eh, toda la escatología que tiene nuestra iglesia y la gente que la estudia, ¿no? Porque, ¿por qué no vamos a estudiar todos los eventos que llevan al final, antes de regreso del Señor? Eso es santo, es válido, es auténtico, es parte de nuestra fe. Pero lo importante es que eso no esté amparado y enfocado en la preocupación de lo que la gente del mundo está haciendo y de todos estos gobiernos que se están formando. Ahí es donde está el error, porque eso que nos importa, eso no es importante. Pero leer los signos y mirar hacia el fin y todo esto para estar preparados, para convertirnos, para eso tiene sentido. Si todo eso nos lleva a cambiar el corazón, eso sí es importante. Yo pienso que por ahí sí vamos en buena dirección. Así de que vamos a pedirle al Señor su palabra y en esta palabra sellamos esta reflexión. Y de nuevo llego a la primera carta de San Pedro. El Espíritu Santo nos continúa llevando a ella. Y les voy a leer a ustedes del capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, como niños recién nacidos. Así pues, habiéndoos despojado de toda malicia y de todo engaño, de hipocresías, envidias y de toda suerte de maledicencias, apeteced como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis hacia la salvación, si es que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Al acercaros a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogido y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sois edificados como edificio espiritual para un sacerdocio santo, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, por lo que dice la Escritura. Mira, pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa. Quien cree en ella no será confundido. Por eso para vosotros los creyentes el honor, pero para los incrédulos la piedra que rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser la piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues le damos gracias, Señor, porque Él es bueno y nos ha dado la oportunidad de vivir este momento de reflexión y de unirnos con nuestros hermanos de Radio Madre de Dios en San Juan, Argentina, para celebrar con ellos estos 4 años de trabajo evangélico, apostólico, de propagar la palabra de Dios a todos los que la escuchan en toda esa área de Argentina y por internet, y que el Señor mantenga la vida de esta comunidad y que todos nosotros unidos oremos por ellos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Marino. Realmente, como siempre, nos tiene acostumbrado, Marino, a transmitir ese mensaje tan claro que nos ha hablado de los signos de los tiempos, ¿no? Realmente, bueno, ha hecho todo una semblanza de las primeras pandemias de la humanidad, de las herejías del hombre, ha hablado de la apostasía, de cómo se está descomponiendo la estructura de la sociedad. Bueno, en definitiva, lo que debemos preocuparnos los católicos es en tratar de
buscar la salvación de las almas. Queremos agradecer a todos los que se han conectado en esta transmisión, todos nuestros hermanos sanjuaninos, también a la vecina provincia de Mendoza, también a gente de Salta, de Entre Ríos, desde Bahía Blanca, sabemos que también están conectados Buenos Aires, asimismo a la gente de Perú, de México, de Estados Unidos, de Francia. Bueno, qué gran alegría poder hermanarnos en este encuentro. Vamos a escuchar dentro de un momentito nada más algunas canciones propias de Peregrinos del Amor. Les decimos que ustedes manténganse conectados en esta transmisión. Luego vamos a continuar con la celebración de la Santa Misa directamente desde la parroquia, desde Nuestra Señora de Andacollo, allí en Rivadavia, aquí desde la provincia de San Juan en Argentina. Y bueno, y si ustedes también quieren ir anotando algunas preguntas, anótenlas para que luego, después de la misa, vamos nuevamente a encontrarnos en la segunda reflexión y posteriormente a todo esto, sí, ya viene el intercambio de preguntas y respuestas junto a Marino Restrepo y yo voy a ser la intermediaria para leer todas sus preguntas. Seguimos entonces disfrutando esta música de los peregrinos del amor y viviendo en este clima de oración.